Bien, vamos a revisar ahora el vuelco que ha tenido el caso del fotógrafo que fue encontrado sin vida junto a sus dos hijos en la comuna de La Reina, un hecho que en un comienzo se estuvo investigando como un parricidio con posterior suicidio, pero hay antecedentes que se han logrado recabar que establecen hasta ahora la participación de un tercero vinculado, además es familiar. A la familia. A la familia, claro. Claramente, y esto ahora es investigado como un homicidio calificado, 3 homicidios calificados en rigor. Estamos con Nicolás Krum, que nos tiene más detalles. Nico, además durante esta jornada se va a realizar la formalización del principal sospechoso. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Nico. Hola Pato, hola Cari, ¿cómo están? Buen día. Estamos precisamente acá a las afueras de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, unidad que ayer concreta la detención de este sujeto señalado por el momento como el responsable o eventual, obviamente responsable por la muerte de este padre y sus dos hijos, hecho que ocurre el 18 de octubre en la comuna de La Reina, puntualmente en calle La Cañada, cuando aquel día, a eso de las 7 de la tarde, Carabineros recibe el llamado de un familiar de estas víctimas. En este caso, la misma persona que hoy está como imputado es quien llamó aquel día a Carabineros para dar aviso respecto de este hecho. Y es ahí cuando finalmente la primera versión apuntaba a lo que tenía que ver con un eventual parricidio y posterior suicidio, entendiendo que la escena con la que se encontró aquel día la policía era un hombre de 62 años con varias heridas cortopunzantes y sus dos hijos menores de 17 años, gemelos, quienes si bien no tenían signos de haber tenido alguna intervención de otra persona, sí tenían señales de haber ingerido alguna sustancia o consumido algo que derivó en una especie de envenenamiento. Ahí finalmente se empezaba a hablar de esta tesis que suponía que podía ser todo esto un parricidio con un suicidio, y finalmente esto derivó en que la misma persona que llamó aquel día empezara a ser sujeto de interés para la investigación, y ya más adelante detallaremos el por qué finalmente la PDI lo apunta a él como el eventual responsable. Vamos a escuchar precisamente lo que ha señalado la propia Brigada de Homicidios de la PDI respecto de la detención de este sujeto. Damos cuenta el día de hoy de la detención de un hombre de 59 años, imputado por el triple homicidio de 2 menores de edad y un sujeto mayor de edad ocurrido el 18 de octubre en la comuna de La Reina. La investigación, el avance, la pericia realizada, las técnicas investigativas empleadas, registro de cámaras, registros telefónicos, distintos elementos criminalísticos, se logra acreditar fehacientemente y acreditar la situación del imputado en el sitio de suceso y su participación. En este sentido, dar cuenta de la detención de este sujeto en su domicilio hoy en horas de la tarde. Bueno, Nico, acá hay un trabajo investigativo que hay que destacar, porque esto ocurre el 18 de octubre, han pasado algunas semanas, todavía no un mes inclusive, y ya hay claridad o mayor certeza de qué es lo que pudo haber ocurrido con un detenido inclusive como principal sospechoso, sin entrar en mayores antecedentes, mayores detalles, pero acá hay varias pruebas, evidencias para la Fiscalía, como qué es lo que ocurre en el lugar del crimen, con la causa de muerte además de las 3 víctimas, que ha sido fundamental para establecer finalmente la participación de terceros. Y además se está indagando la posible participación de más personas, acá incluso de la hermana del adulto, ¿no? Del padre de estos 2 niños, quienes también fueron asesinados. ¿Tendría algún tipo de participación? ¿Está en calidad imputada? Sí, efectivamente, en este caso, por ahora la persona que ayer se detuvo es Jorge Ugalde, quien es el cuñado de Eduardo Cruzcoque, este director de fotografía y camarógrafo, padre de estos 2 menores de 17 años. Y ahí finalmente, cuando ya la PDI logra tener algunos antecedentes que tenían que ver con una contradicción en el primer relato que hace en este caso el cuñado y tío de las víctimas, y además de eso evidencia que fueron recopilando como una imagen de una cámara que a él lo sitúa dejando una bolsa en el canal San Carlos, que está a un par de metros de calle La Cañada, lo cual era muy sospechoso, y además que él también relató, o en su declaración entregada en primera instancia, que él habría salido en el momento en que ocurre el crimen, porque aquí hablamos de una familia que viven en un mismo terreno, hay 3 casas, y finalmente quien ahora está como imputado habría supuestamente salido a pasear un perro o a dar una vuelta, situación que en las cámaras en aquel momento a él se le capta precisamente yendo a dejar esta bolsa al canal, y es él también quien relata, por ejemplo,
parte de cómo encontró a estas personas fallecidas en su, obviamente, versión. Y ahí, además de empezar a hacer una revisión respecto a antecedentes familiares, como por ejemplo un tema económico, una disputa económica fue la que también empieza a tomar fuerza como una de las eventuales razones de lo que habría detrás de este crimen. Y basándose en eso, en este caso también tendría alguna eventual participación, y se le está investigando y por lo mismo tiene esta calidad de imputada en la indagatoria, la hermana en este caso de la víctima. Y aquí se hablaría de alguna situación que tenga que ver con disputas económicas que derivaron en este tema familiar y que lamentablemente culminó con este tan terrible caso que ocurre ahí el 18 de octubre en la comuna de La Reina. Vamos a revisar también qué ha señalado la Fiscalía a propósito de los avances de esta investigación y por supuesto de esta persona que fue detenida el día de ayer. Las motivaciones, tenemos indicios preliminares que no los podemos señalar ahora, van a ser materia, ¿no es cierto?, de la audiencia de formalización, pero dicen en relación, ¿no es cierto?, con diferencias familiares cuyos detalles serán expuestos el día de mañana. La madre de los mellizos, ella había mandado un audio a los pocos días del hecho en que denunciaba, lo leo textual, un familiar con problemas mentales por tema de herencia. ¿La situación psiquiátrica de este hombre se ha podido comprobar o se ha podido contrarrestar también? Eso va a ser materia de investigación a partir de ahora. Va a ser relevante, ¿no es cierto?, las solicitudes de informes periciales al Servicio Médico Legal para ver las facultades mentales de este imputado y poder adoptar decisiones en relación a eso. Estando el día de hoy privado de libertad con una orden de detención, un imputado por el homicidio, triple homicidio calificado, estaríamos en condiciones de descartar de que se trate de un parricidio. Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones que entrega la Fiscalía a propósito de qué se sabe hasta ahora de este caso, y una vez que ya se dio a conocer que dentro de la investigación empezaba a tener esta calidad de imputado el cuñado y tío de las víctimas, es que se empieza a indagar, por supuesto, en este tema familiar, que es lo que deriva o aparentemente lo que habría estado detrás de este crimen. Y hay también contradicciones, como explicábamos en la declaración que entrega en este caso Jorge Ugalde respecto de cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, él dice haber salido a pasear un perro, situación que no ocurrió. Además, cuando se encuentra la policía con este hecho lamentable aquel 18 de octubre, se encuentran con estos dos menores de 17 años con claros signos de haber consumido algo o haber sido envenenados, pero aparte en este caso, Eduardo Cruz Coque, el padre de estos dos menores, estaba con varias heridas cortopunzantes, lo cual se podía considerar como autoinferidas. Finalmente, las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios luego confirmaron que estas heridas no tenían que ver con cortes o con señales de autoinferirse, por supuesto, este tipo de lesiones, sino que más bien eran acá claramente intervenciones de terceras personas. Y ahí comienza esto a tener un giro en este caso, sobre todo porque inicialmente cuando se informa este hecho y en base a los primeros antecedentes que habían, se hablaba de un eventual parricidio con posterior suicidio, lo cual era claramente una situación que no tenía sentido para aquellas personas cercanas a este padre y a sus dos hijos, para amigos de la familia y también para otros familiares, debido a que tenían una relación muy estrecha y cercana y que no había ningún antecedente en la familia que pudiera sugerir que a él lo hayan llevado a tomar una decisión tan compleja y tan obviamente drástica como esa. Y en ese sentido, cada vez empezó a apuntársele más a Jorge Ugalde, el cuñado y tío de las víctimas, y ahí finalmente ayer se concreta su detención, como explicábamos, en este mismo sector, en calle La Cañada, ahí en la comuna de La Reina, porque en la casa donde lamentablemente pierden la vida estas tres personas, su domicilio, es un lugar que está en un terreno donde hay más inmuebles, y en otra de estas casas vive específicamente Jorge Ugalde, quien es el cuñado y tío de las víctimas. La PDI ayer ingresa hasta este lugar después de tener la orden judicial y lo encuentran a él sentado en su cama con una actitud bastante calmada, meditando de hecho, no opone ninguna resistencia al arresto y sale en completo hermetismo desde su casa hasta ser subido a un vehículo policial y donde después, como explicábamos, fue trasladado hasta acá, hasta la Brigada de Homicidios de la PDI, hasta donde todavía se mantiene y donde por supuesto en un par de horas más va a ser trasladado hasta el Centro de Justicia para poder ser parte de la formalización de cargos y veremos también si es que acá la Fiscalía tiene más antecedentes
que comentar, sin duda se van a revelar situaciones importantes dentro de esta audiencia y también entender cuál es la figura acá de la hermana de la víctima, en este caso, quien también tiene esta calidad de imputada en esta indagatoria y de quien no se ha revelado mayormente cuál habría sido su participación en este hecho. Lo relatábamos, algo que sorprendió a la familia, cercanos de estas víctimas, quienes hasta el día de hoy no entienden qué ocurrió acá ni por qué finalmente se dio este caso. Vamos a revisar declaraciones de amigos y cercanos de las víctimas. Cuando me entero de esto, algo se quebró. Se produjo como una especie de shock inmediato. Fue muy fuerte. Parricidio con posterior suicidio es algo que no me cuadra. Yo creo que si le preguntas a la mayoría de las personas que conocieron a Eduardo, a nadie le va a cuadrar. De ninguna forma le va a cuadrar. Ni han recursos guardados familiares. Porque el papá del Eduardo se debe haber muerto hace 9 años y la mamá se debe haber muerto como hace 3. Entonces, me imagino yo que ahí empiezan las cuestiones familiares, si no las arreglaron con los papás en vida. Bueno, este era uno de los elementos, Nico, Pato, que llamaba más la atención. Que nadie del círculo cercano dudara respecto de la calidad de Eduardo y de hecho hay una situación más que me gustaría resaltar. La Fundación Teletón también, apenas se supo de su fallecimiento, no dudó ni un segundo en salir a destacar el compromiso que él tenía con la Fundación, con el trabajo que realizaba y con un trabajo dedicado, comprometido. Por lo tanto, si uno mira en términos generales una situación como esta, un caso como este, llama mucho la atención que su entorno más cercano siempre dijo que les parecía extraña esta situación. Nunca creyó en la teoría de que esto pudiera haber sido desde un principio un parricidio con posterior suicidio. Y ahí empezaron las primeras dudas. Esto no pasa en la mayoría de los casos. Y por lo tanto, esto marcaba ya una diferencia. Ahora, Nico, ¿se ha sabido si es que esta persona que está detenida y que podría ser formalizada durante esta jornada, todo indica que así va a ser, se ha entregado su declaración? Porque hasta ayer en la tarde trascendía que él no quería prestar colaboración. Claro, sí, por ahora no se ha confirmado si es que él ha entregado mayores antecedentes más allá de los que de manera muy meticulosa consiguió en este caso la Brigada de Homicidios con la Fiscalía. No se sabe si es que él ha aportado más información al respecto y eso puede tener que ver con la participación en este caso de la hermana de la víctima, que si bien ya se tenía como una persona de interés en la indagatoria, posiblemente él pudo haber entregado más información respecto de la participación de ella. Todo esto obviamente lo vamos a tener ya más claro en la audiencia de control de detención, donde tú ya lo planteabas, Cari. Es probable que a él se le formalice, pero si es que acá, por ejemplo, hay algunos cabos sueltos, como se dice, todavía hay que, obviamente, recopilar más hechos, se podría ampliar este control de detención, pero todo aquello, obviamente, lo vamos a ver en la misma audiencia. Lo que sí, y ustedes lo destacaban, acá desde primer momento se habló siempre de la calidad humana que tenía Eduardo Cruz Coque y prueba de eso es el comunicado que precisamente la Fundación Teletón emite una vez que se conoce su lamentable fallecimiento y además el de sus hijos. Y ahí también esto iba de la mano con lo que señalaban familiares, cercanos, que no había ningún indicio, ningún antecedente familiar para hablar de una acción obviamente tan drástica como la de haberse quitado la vida o incluso haberle dado muerte a sus propios hijos. Por eso es que desde un momento, más allá de que en primera instancia esto se informa como un eventual parricidio con posterior suicidio, la Fiscalía no se quedó ahí, por algo instruye también a la PDI para poder recabar más información, porque no tenía sentido el perfil de estas víctimas, el relato de sus cercanos con las circunstancias en que fueron encontradas sin vida. Por eso que acá también, desde el primer momento, más allá de que hay una presunción de inocencia, sobre todo si es que hablamos de un miembro de la familia, de igual manera, aunque no tenía la calidad de imputado, se le empezó a investigar a, en este caso, Jorge Ugalde, el cuñado y tío de las víctimas. Por eso que hubo también una fijación con él, por eso que también hubo una recopilación de imágenes en el entorno de la calle La Cañada, para ver si específicamente la versión de él, entregada en su relato,
tenía que ver o no con los hechos como fueron ocurriendo. Y ahí se confirma que aparentemente no salió a pasear un perro. También se confirma a propósito de este registro que él va a desprenderse de una bolsa en el canal de regadío más cercano. Y ahí uno dice, bueno, hay una versión de él, o al menos el relato que él da, no tiene mucho sentido con lo que la PDI fue recopilando como evidencia. Además que hay otros antecedentes que también suponemos van a ser revelados en la audiencia, que como por ejemplo las heridas que se autoinfringe o se habría autoinfringido la víctima habrían sido atribuibles a un arma cortopunzante, un cuchillo, y al lado de él se encuentra un revólver que por ejemplo estaba a nombre de quien hace el llamado, de el que ahora es imputado. Entonces habían varias situaciones que llamaban la atención desde un comienzo y que por eso finalmente la PDI y la Fiscalía decidieron indagar más aún en este caso. Sí, que aparentemente se trataba de un arma a fogueo. Ahora, siguiendo con la investigación y la tesis que lleva adelante el Ministerio Público, acá se está indagando ya un homicidio calificado, habría existido una planificación. Durante la jornada de ayer, claro, Chilevisión Noticias tuvo acceso exclusivo, Daniela Pieratini, en este informe que fue emitido en nuestra edición central, a qué es lo que pudo haber ocurrido, qué es lo que ocurrió también meses previos, porque acá lo que va quedando en evidencia es que hay alguna disputa por una sociedad familiar. Todo esto se desencadena luego de la muerte de los padres de estos hermanos, pero además habría un episodio que es lo que hay que esperar, que es lo que relata el fiscal en esta formalización de hace algunos meses, creo que de fines del año pasado, donde este mismo sujeto le habría dado algún tipo de alimento, le habría ofrecido algún tipo de helado a los que son hoy víctimas, donde aparentemente habría intentado provocar también algún problema de salud en ellos. Sí, de hecho se habla de una especie de intoxicación que habrían sufrido ellos a fines del 2024, no recuerdo bien el mes precisamente, pero a fines del año pasado ya había un antecedente de una situación que en ese momento no levantó sospechas. Fue obviamente una reunión familiar donde ellos ingirieron cierta comida que en este caso les entregó quien hoy está como imputado y que en ese momento quizás no les llamó la atención. Pero sí, claramente acá hay una investigación que ha logrado confirmar que había una disputa económica por esta sociedad familiar que tú mencionabas, Pato, y que tiene que ver con hechos que fueron ocurriendo una vez que muere el padre de, en este caso, Eduardo Cruzcoque, director de fotografía, víctima también, y su hermana Trinidad. Y ahí es donde se empieza a investigar lo que puede haber en torno a esta sociedad familiar, donde también se habla de propiedades, no solamente aquellas en la comuna de La Reina, en calle La Cañada, también se habla de unos departamentos en la comuna de Santiago. Es decir, acá había un tema monetario detrás y que fue un conflicto que lamentablemente empezó a tomar más fuerza aparentemente cuando ya ellos tuvieron que empezar a definir ciertos temas por la herencia. Evidentemente, al fallecer el padre de estas dos personas, requerían por supuesto de ciertos acuerdos de revisión, obviamente de algunos bienes, y es ahí donde aparentemente empieza a escalar esta situación. Está este episodio de fines del año pasado que tú también relatabas, Pato, pero que en aquel momento posiblemente no fue de mayor importancia debido a que no tuvo una consecuencia mayor, pero sí obviamente generó una situación de un malestar para ellos porque, como hablamos, se habían intoxicado con un alimento y que posiblemente tenía que ver con una intención, en este caso, de Jorge Ugalde de querer buscar, por supuesto, hacer un daño a estas personas. Y una vez que ya obviamente ocurre este lamentable hecho, más allá de que también la madre de estos dos menores, expareja también de Eduardo Cruzcoque, señala y también entrega información muy relevante a las autoridades respecto del perfil de ellos, da por supuesto también un contexto y una información relevante para entender el problema que hay en términos económicos en esta familia, y por eso que también todos esos antecedentes la PDI los empezó a considerar y ahí también empezó a definir más o menos por dónde iría la línea investigativa, porque en primera instancia incluso se podía hablar de un robo, pero queda descartado al ver que en la casa no hay ningún indicio de que hayan sido sustraídas especies. Tampoco finalmente toma fuerza esta tesis del parricidio con posterior suicidio. Y, obviamente, considerando que la persona que encuentra a estas víctimas es quien ahora está como imputado, quien también era el que tenía el conflicto económico, y además las contradicciones en su relato, ya a la PDI obviamente le empezó a hacer cada vez más sentido lo que para ellos en un comienzo era una interrogante, y finalmente, gracias a la evidencia recopilada y también a que acá hay que destacar, por supuesto, lo que hace la Fiscalía con la PDI, sobre todo el fiscal a cargo de esta investigación, el fiscal Lanas, porque si bien él recoge los primeros antecedentes y en primera instancia
instancia esto parecía ser, como explicábamos, un parricidio con posterior suicidio. No se quedaron con eso, no se quedaron con el relato de un familiar, sino que fueron más allá y por lo mismo acá hubo resultados. Podríamos decir que demoraron un par de semanas, pero el trabajo fue muy meticuloso porque se logró recuperar evidencia muy importante y no solamente en este caso darle obviamente participación y vincular a esta persona, a Jorge Ugalde, con su pareja en el hecho, sino que también situarlo. Acá hubo técnicas de investigación criminalística, como obviamente chequear el tráfico del celular, ver las cámaras de seguridad, y todo aquello no solamente logró situar a esta persona, sino que también por ahora darle la eventual responsabilidad de un hecho que vamos a quedar muy pendientes porque en la audiencia de control de detención que va a ocurrir en un par de horas, muy probablemente se van a revelar más detalles y también sabremos qué otras personas estarían involucradas en este tan lamentable crimen. Relatábamos, lo que hacíamos hincapié, que ahora puede tener sentido o puede tener algún tipo de valor en la investigación que está siguiendo el Ministerio Público. Y vamos a esperar también qué pasa con la hermana de la víctima para ver si es que también será o no detenida en el marco de esta misma investigación. Muchas gracias, Nico. Que tengas buen día. Gracias, Nico. Y seguimos muy atentos a la formalización. Cambiamos de tema. A ver. Son